Vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Pues lo que queremos es invitarles, pues, que vean lo que es la realidad y que ya no se dejen de engañar, de manipular, de todo, pues. Ha llegado el momento de despertar todos. En junio de 1994, el Ejército Zapatista convoca a la sociedad civil mexicana a la primera Convención Nacional Democrática, un espacio de encuentro cultural y político para discutir el proyecto autonómico de los pueblos indígenas rebeldes articulado a los tres ejes centrales: democracia, igualdad y justicia. A este espacio, las y los zapatistas lo nombraron Aguascalientes. Más que a la referencia a la soberana Convención Revolucionaria de 1914, Aguascalientes cargaba consigo la memoria histórica de las luchas trabadas desde abajo, representando un símbolo de la resistencia y de la rebeldía indígena y campesina. La recuperación de esta memoria histórica era fundamental en el proceso de construcción del proyecto de autonomía zapatista, una vez que representaba una relectura de la historia mexicana y la recuperación de los principales elementos de interpretación de la política nacional, tanto los relacionados con la resistencia histórica indígena campesina como aquellos resultantes de las contradicciones del poder institucionalizado en la figura del Estado mexicano. Para generar un espacio de reflexión acerca de estos elementos, en 1996, el Ejército Zapatista anuncia la creación de otros Aguascalientes. 1. La Realidad. 2. Oventic. 3. La Garrucha. 4. Morelia. Y 5. Roberto Barrios. Los Aguascalientes fungían como centros de resistencia y espacios destinados a las actividades políticas y culturales de las y los zapatistas en su diálogo con la sociedad civil mexicana e internacional. Un hecho fundamental en el proceso de construcción del proyecto autonómico zapatista fue la trascendencia de la condición del territorio en rebeldía a la proclamación del territorio autónomo, que resultaría en la organización de los municipios rebeldes autónomos zapatistas mares. 3 momentos anuncian la instauración de los municipios autónomos. El primero de ellos resulta la campaña Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indios, realizada en 1994, como forma de enfrentamiento de la presencia militar en las zonas con bases de apoyo zapatista. Asimismo, la emisión en 1995 de la tercera declaración de la selva lacandona. La campaña tuvo por finalidad romper pacíficamente el cerco militar tendido por el gobierno, culminando con el avance del zapatismo a nuevos territorios indígenas. En este momento se declaran 30 municipios y territorios en rebeldía, y las comunidades indígenas fundan los consejos municipales rebeldes, dando inicio a la autogestión basada en el principio zapatista del mandar obedeciendo. Veamos uno de los pronunciamientos emitidos por un municipio en rebeldía. Queremos decirle a todo el mundo que nosotros los indígenas aquí estamos. A pesar de la militarización total de nuestros pueblos resistimos. Ni con sus aviones de guerra podrán destruir el corazón de nuestro pueblo, porque seguimos el consejo de nuestros abuelos y somos como el viento. La creación de nuestro municipio Tierra y Libertad y la formación de nuestro consejo municipal es por nuestra decisión y por nuestra fuerza, y nuestra decisión está respaldada por la Constitución y por los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y por el Ejército Zapatista. Nuestros pueblos han tomado la decisión. Nosotros como pueblos indios hemos decidido gobernarnos con libertad, democracia y justicia, y hemos formado nuestros municipios y hemos nombrado democráticamente a nuestras autoridades.
Nuestra legalidad viene pues de la Constitución mexicana y de los acuerdos de San Andrés que firmó el Gobierno de México en febrero de 1996. En un comunicado emitido por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista, declaran que los municipios rebeldes serán regidos bajo el principio del mandar obedeciendo y en conformidad de las siguientes leyes: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes revolucionarias zapatistas de 1993 y las leyes locales del Comité Municipal que serán determinadas por la voluntad civil. El segundo momento en que se declara la autonomía de los municipios en rebeldía fue en 1996, cuando el Ejército Zapatista declara su inconformidad con los procesos electorales realizados para alcaldes en los municipios chiapanecos. Esta coyuntura de inconformidad política se inicia un año antes, cuando el EZLN convoca a las bases de apoyo zapatista a no participar en las elecciones, por lo que culmina con la presencia mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en las alcaldías de los municipios chiapanecos. El tercer momento ocurre después de 1997, en ocasión del no cumplimiento de los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno mexicano. El Ejército Zapatista anuncia su retirada de las mesas de discusión y diálogo. Inicia el proceso de consolidación en su proyecto autonómico, en su esfuerzo colectivo consolidar la otra democracia en el interior de las comunidades indígenas, bases de apoyo zapatista. La concepción de municipios libres está absolutamente vinculada a la tradición indígena de autogestión de sus territorios. En esta forma de gestión, los gobiernos locales son concebidos como estructuras colegiadas de integración de consejos municipales. Estos municipios se estructuran bajo tres ejes. Número 1. El derecho de las comunidades indígenas eligieren a sus autoridades tradicionales y municipales conforme a sus usos y costumbres. Número 2. La democracia participativa como fundamento del ejército político. Número 3. La capacidad de asociación entre municipios para el desarrollo de acciones regularizadas que les permitiera un mayor y mejor uso de territorios y recursos, aumentando la capacidad de gestión y desarrollo de los municipios. En el año 2003, el Ejército Zapatista materializa una nueva etapa en la conformación del proyecto Autonomía. Los Aguascalientes son reemplazados por los caracoles y las juntas del buen gobierno. Nuevas estancias de construcción de las prácticas políticas y culturales hacia adentro y hacia afuera del zapatismo. Estos cambios permitían un marco importante en la construcción de la autonomía y resultaban en una evaluación autocrítica del Comité Clandestino Revolucionario y de las bases de apoyo zapatista con respecto a su forma de organización interna y las relaciones establecidas con la sociedad civil mexicana e internacional. Dos preocupaciones se despliegan en esta evaluación. Primero, la trascendencia política que deriva del fortalecimiento de la voz colectiva del movimiento, que se expresa por la voz de todas y todos los que participan directamente en el proceso autoorganizativo del zapatismo, en sus estancias civil y militar. En este sentido, una primera operación autonómica que se registra en el ámbito de los caracoles y de las juntas del buen gobierno consiste en la decisión de que la voz zapatista no se limitara a la voz unidireccional del subcomandante insurgente Marcos, vocero del movimiento. La intencionalidad política consistía en que la sociedad civil mexicana e internacional, ante los organismos internacionales y otros movimientos y organizaciones sociales interlocutoras, el zapatismo estaría representado por la voz colectiva emandada de él, en la cual figuraría igualmente la palabra del subcomandante insurgente Marcos. Esta no fue una decisión casual. Desde el levantamiento de 1994, el subcomandante insurgente Marcos se convirtió en un personaje político de gran trascendencia política y simbólica. Los medios libres de comunicación, así como periodistas e investigadores, confirieron una centralidad a la voz del subcomandante en múltiples entrevistas realizadas con él. En los medios de comunicación hegemónicos figuraba como el líder del ejército zapatista.
No obstante, el reconocimiento del papel político desempeñado por el subcomandante insurgente Marcos en la trayectoria política del zapatismo, su exposición política generaba algunas controversias en el campo discursivo oficial, es decir, desde la esfera estatal como también de aquellos que se dedicaron a tejer fuertes críticas al movimiento. Asimismo, centralizar la validez de la palabra a uno de los actores del zapatismo significaba negar la voz colectiva del movimiento, anunciada y reivindicada en la segunda declaración de la Selva Lacandona. Una segunda preocupación se refiere al cuidado de no permitir que se reprodujeran relaciones y prácticas de carácter asistencialista, distorsionado por parte de la sociedad civil. La palabra del subcomandante insurgente Marcos bien ilustra esa preocupación. Del baúl de los recuerdos saco ahora extractos de una carta que escribí hace más de 9 años. No les reprochamos nada, sabemos que arriesgan mucho al venir a vernos y traer ayuda a los civiles de este lado. No es nuestra carencia la que nos duele, es el ver en otros lo que otros no ven, la misma orfandad de libertad y democracia, la misma falta de justicia. De lo que nuestra gente sacó de beneficio en esta guerra, guardo un ejemplo de ayuda humanitaria para los indígenas chiapanecos. Llegado hace unas semanas, una zapatilla de tacón de aguja color rosa, de importación del número 6,5 sin su par. La llevo siempre en mi mochila para recordarme a mí mismo entre entrevistas, fotoreportajes y supuestos atractivos sexuales, lo que somos para el país después del 1 de enero, una cenicienta. Estas buenas gentes que sinceramente nos mandan una zapatilla color rosa, de tacón de aguja del 6,5 de importación sin su par, pensando que pobres estamos, aceptamos cualquier cosa, caridad y limosna. ¿Cómo decirle a toda esa gente buena que no, que ya no queremos seguir viviendo la vergüenza de México? En esa parte hay que maquillar que no afee el resto. No, ya no queremos seguir viviendo así. Al hablar sobre la transición de territorios en rebeldía a territorios rebeldes autónomos, significó una sustitución de las prácticas políticas y culturales del Estado mexicano, que eran conocidas como autoritarias, y por mostrar un favorecimiento sin justificación alguna. El subcomandante insurgente Marcos, en un escrito, constituyó un comunicado en donde explicaba el momento de la transición, al igual que el funcionamiento interno y externo de la Organización Autónoma Zapatista. Esta nueva estructura está señalada por una transición, en donde se simboliza la muerte de los Aguascalientes y el nacimiento de una renovada organización que viene siendo los Caracoles. Este nuevo nombre tiene un gran significado y está arraigado a la cosmovisión maya. El caracol significa y representa la comunicación, la cual para ellos se realiza en un camino en espiral, que va hacia adentro y hacia afuera. También representa un proceso lento que es como se desarrolla el diálogo y el debate entre las comunidades indígenas zapatistas. En su momento se crearon 5 caracoles y estos están conformados por la instancia de gobierno autónoma, las juntas de buen gobierno, que sus siglas serían JBG. Estas tienen diversos integrantes, que son 1 o 2 delegados de los consejos autónomos de los mares. Los mares son los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que son elegidos por medio de la asamblea, que es la principal instancia participativa de las bases de apoyo zapatista. Existe una gran transparencia en las JBG, debido a que estas son acompañadas por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta medida evita que exista injusticia, corrupción e intolerancia y desviación del principio zapatista, que viene siendo mandar obedeciendo. Esta es una propuesta del zapatismo que nos señala una construcción de una democracia, en donde el pueblo le otorga su voz a las instancias representativas en el interior del movimiento para que la JBG dirija, pero siempre obedeciendo al pueblo y respetando las decisiones consensuadas en las asambleas.
Debemos mencionar que las JBG tienen diversas tareas, y algunas de ellas son la promoción de un desarrollo equilibrado entre los mares, el contrarrestar los posibles desequilibrios, el amparo del cumplimiento de la ley dentro del territorio zapatista, la intermediación de conflictos internos y externos, una debida atención a las denuncias que llegan en contra de los consejos autónomos, al igual que las denuncias de violación de derechos humanos por parte de los militares o paramilitares, al igual que mantener una constante comunicación con la comunidad, ya sea mexicana o extranjera, que quieran conocer sobre el movimiento. También cualquier proyecto que se presente debe ser primero evaluado por la JBG y posteriormente por la Asamblea, y en el momento de ser aprobado, se pagará un impuesto de 10% sobre el valor del presupuesto del proyecto, y este porcentaje es destinado a los mares más necesitados de recursos. Hablando de trabajo político, la mayor parte la realizan los encargados del movimiento, en los ámbitos comunal y municipal, en la educación, la producción, el cuidado de la salud, así como el comercio y cultura. Podríamos decir que estos personajes son los encargados de que la comunidad lleve una vida plena. Y como anteriormente les mencioné, se crearon o renovaron 5 nuevos grupos, ahora llamados los caracoles. El nombre de cada uno de ellos se derivó de una toma de decisión colectiva en las asambleas. El primero tiene como nombre Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. Se ubica en la zona fronteriza y está conformada por los tojolabales, celtales y mames. El segundo es Resistencia y Rebeldía por la Humanidad. Está en los Altos de Chiapas y lo conforman los tzotziles y los celtales. El tercero es la Resistencia hacia un Nuevo Amanecer. Se ubica en la selva celtal y está conformada solo por habitantes celtales. El cuarto es Torbellino, de Nuestras Palabras. Está en Xochilechó y lo conforman los celtales, los tzotziles y los tojolabales. Y por último está Que Habla para Todos. Se ubica en la zona norte de Chiapas y está conformado por los choles, los zoques y los celtales. También debemos mencionar que los caracoles no aceptaban ningún tipo de recurso derivado de las instituciones del Estado o representantes partidarios. Hay que considerar que tras 20 años de insurgencia armada indígena y 10 de la creación de los caracoles, quedó consolidado un gran proyecto autonómico que nos enseña las posibilidades de poder consolidar una autonomía dentro de un proyecto político. Con el nacimiento de estos grupos de los caracoles, se mostró una mejora dentro del proyecto autonómico zapatista, y no debemos de olvidar a la educación dentro de este tema, ya que el proyecto educativo político del zapatismo nació desde los inicios de la movilización de las comunidades y la organización del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. ¿A qué conclusión podemos llegar? El Ejército Zapatista fue un movimiento que provocó un gran cambio en México de muchas maneras, ya que se le pidió dar todo el poder al pueblo y reprimir al gobierno. Se puede decir que los acuerdos hechos por este ejército mantuvo al gobierno a su poder y mando, ya que el pueblo se sintió mucho más libre que nunca. Y bueno, para finalizar, hay que considerar que tras 20 años de insurgencia armada indígena y 10 de la creación de los caracoles, quedó consolidado un gran proyecto autonómico, que nos enseña la posibilidad de poder consolidar una autonomía en un proyecto político. Con el nacimiento de estos grupos de los caracoles, se mostró una mejora dentro del proyecto autonómico zapatista. Y no debemos de olvidar a la educación dentro de este tema, ya que el proyecto educativo político
del zapatismo nació desde los inicios de la movilización de la comunidad y la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, con esto concluimos nuestro video. Les agradecemos mucho por su atención. Gracias. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! ¡Ahí viene la fuerza del pueblo!